Me he encontrado a un turco en medio de la carretera que os va a contar cuánto tiempo lleva pedaleando. Colombia. Colombia, Colombia, Colombia. ¿Cuánto tiempo me imaginé llegando a ti? ¿Cuántas fueron las veces que soñé con recorrer tus tierras, bañarme en tus ríos, caminar tus caminos y subir tus montañas? ¿En cuántas ocasiones deseé adelantar kilómetros hasta tu frontera, sospechando el derroche de vivencias que reservadas me tenías? ¿Cuántas veces fui advertido de la calidez y calidad humana de tus gentes? ¿Cuántos fueron los que me avisaron de que el mayor peligro era que me quisiera quedar? En fin, mucho fue lo que me contaron de ti y sin embargo la historia que os voy a narrar sucedió con alguien de un sitio muy pero que muy lejano. Eran las primeras horas de mi primer día rodando en un país nuevo y una mágica luz vespertina se cernía sobre montañas misteriosas, razón suficiente para que me orillara en la calzada para inmortalizar el momento a fresca toma de dron. Ya lo estaba regresando de su expedicionario vuelo cuando de repente divisé en el horizonte una figura humana deslizarse muy lentamente sobre dos ruedas hacia mi posición. ¿Será una moto? ¿Será un avión? No, es un turco que mola mogollón. Me he encontrado a un turco en medio de la carretera que os va a contar cuánto tiempo lleva pedaleando. Hello, my name is Gürkan Genç. I'm from Turkey and I started my trip 2012 and I'm still on the way. Now we are in Colombia. ¡Colombia! La ruta, que estaba llena de curvas y camiones, era demasiado peligrosa como para hacerla a baja velocidad iluminado por una mera linterna, y como lo último que deseaba era que mi nuevo amigo se metamorfoseara en tortilla turca por mi culpa, le ofrecí que se agarrara a mi moto hasta que encontrásemos un sitio donde pasar la noche. I'm going to hold here now and yeah, why we do this? Because tonight we are going to drink beer together. Yeah, Yeah. that's the thing. And some Normally risks have to be taken in order to enjoy later. Yeah. Let's do it. Take care. Let's see what happens. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Hay veces que la felicidad es tan sencilla que puede reducirse a ir sobre dos ruedas, y si es en tándem, esa felicidad se duplica. C'est quand même fou l'effet que ça fait. Fucking excited, man. I've never seen anyone like this. Y remolcando un turco, tío. Rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Okay, but I will take you in the other two, right? Yeah. Okay. How do you go to Panama? Yeah, I'm going by boat. And I'm going to celebrate the New Year in Cali. In Cali, during the Feria de Cali. I will stay there. But in Turkey, you dance salsa? Also, yeah, I want to do salsa, yeah. It's spring now. L'amour sans philosophie. Hey, man. You need a ride? Let's go. Entre viajeros hay que ayudarse, señores. Esto es así. Si no, ¿qué sentido tiene la vida? No me digáis que esta estampa no es preciosa.
is this speed okay or faster? Ok, primer día en Colombia y llevo a un turco de paquetillo, bueno, de Mémora. Man, you know this fish? You know this fish that go with the sharks? What? These little fish that go with the sharks? Do you know what I'm talking about? No. Like this moment is like those little fish that go with the whales and the sharks. You know? It's only 13 kilometers, we're very close. 8 años en bicicleta. Tócate los cojones, Marilole. Pues yo soy un mierda, tío. Cuando veo a esta gente yo me siento un mierda. 8 años, tío. Es que no me entra en la cabeza, ¿eh? 8 años, tío. A mí me parece que hay que tener un par de huevos bien puestos para hacerlo en bici, ¿eh? No le quito mérito a la moto en absoluto porque tiene otras muchísimas complicaciones. Pero en bici, compadre, que te tiene que sudar mucho la polla, ¿eh, tío? Ah. Yes, sir. Carry service. Como un choto. Para hacer esto hay que estar un poquito como un choto. Para dar la vuelta al mundo en moto, en bici o para llevar una moto a una bici anocheciendo en Colombia. Did someone ever took you before like this? My too. So lovely. Míralo, como una liebre. ¿Qué cerveza nos vamos a echar, madre mía? Después de 1 hora y media remolcándole en las subidas, por fin llegamos al lugar, dejamos las cosas en la habitación con más insectos que conocí hasta la fecha y decidimos acercarnos en la moto hasta El Estrecho, una pequeña aldea afrodescendiente próxima a nuestro campamento base. Pero claro, Super Supernova no se caracteriza precisamente por pasar desapercibida y de pronto alguien corrió la voz en la calle más cercana de que unos gringos se habían perdido y rápido como el viento nos cayó un remolino de niños enarbolando pícaras sonrisas y preguntas divertidas. Nuestro amigo Gurkan va a hablar en turco a 2 chicas de Colombia. Adelante. Şimdi ben seninle Türkçe konuşacağım. Y así fue como entre risas y complicidades pasé mi primera noche en Colombia, noche que sin duda alguna superó todas las expectativas. I like my bike and I like my tent. Sometimes bad experiences, sometimes good, but I like the world and I like the humans because in every region, every country, every town, I meet amazing people. I am happy. After 8 years, I'm still happy. 70 countries I saw. I never turned back to my country. I miss my friends, my family, but I have only one life. And then I'm going to die. So I want to become a sport minister of Turkey. This is my final dream. Cycling around the world, I think, is more easy than to become a politician. We have only one life, and the time is passed like that. After 8 years, 85,000 kilometers, now I met with you on the road in Colombia. Maybe if one day you have your museum and I have my own museum, we can do what museums do, that they send like pieces to the other for a temporal exhibition. We can do that. Well, Gurkan, I wish you the best, man. You too. Esta suerte de amigo espejo fue uno de los regalos que el primer día en Colombia me dejaba. Amigo Gurkan, la vida es nuestra. Buenas rutas y mucha mierda en tu camino. Y ahora era hora de seguir una vez más el camino. Bueno, la verdad es que es inevitable, después de conocer a alguien así, plantearse el cómo sería dar la vuelta al mundo en bici. Pero la forma en la que yo tengo de trabajar y de hacer las cosas, la motocicleta es lo que mejor se adapta. No solo por una cuestión de tiempo, sino también por una cuestión de cuántas cosas puedo llevar en la moto, que llevo mucho equipaje en electrónica. Entonces eso, sumado a la emoción de la velocidad y del off-road, pues la verdad es que admirando muchísimo a la gente que lo hace en bici, me quedo con la moto. Tal vez si solo hiciera las entrevistas sería planteable,
pero me costaría tanto llegar a alguno de los lugares a los que he llegado y sobre todo me llevaría tanto tiempo que quiero hacer tantas cosas en mi vida que la verdad es que elijo seguir haciéndolo en motocicleta, obviamente, porque reúne los requisitos que yo busco. Al final, cada medio de transporte tiene su pro y su contra, sus ventajas y sus desventajas. Formas hay muchísimas. La cuestión es cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades. No me riñan por hacer lo que hago, que aquí lo hace todo el mundo en Colombia. No nos rijamos por las leyes europeas. Siempre luego hay gente que dice adelantamiento ilegal en el minuto 4,20. Me hace mucha gracia, tío, parecen guardias civiles cibernéticos. En esta parte de Colombia en la que estamos hemos descendido bastante la altura respecto a Ecuador y sobre todo respecto a Perú, lo cual incide maravillosamente bien en 1. Temperatura, 2. Calidez de la gente y 3. Buen rollo que se te genera a ti dentro, porque si la primera y la segunda se dan, la tercera es inevitable. De hecho, la segunda es consecuencia de la primera y la tercera es consecuencia de las dos anteriores. A mí nunca se me dieron demasiado bien las matemáticas, pero eso sí lo sé, señores. Como sé que voy a disfrutar hoy la ruta de maravilla, porque la montaña la hemos dejado atrás y vamos a ir atravesando valles. Atravesando valles, concretamente los que generan el famoso eje cafetero, hasta llegar a Armenia, ciudad desde la que elegiría un pueblito del Quindío para pasar la Nochebuena. Qué maravilla, gracias Colombia. Todo lo que ha sucedido en Colombia en las primeras 24 horas ha sido positivo. Es que se nota, tío, la vida, me recuerda a Brasil en muchas cosas. Es que la gente en la calle, música en todos los lugares. Digo yo que 90 días se me van a quedar cortos, ya verás. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Venga a Colombia, mi monstruo. Muchas gracias. Oye, así da gusto llegar a Colombia y que te lubriquen en medio de la ruta la cadena, ¿eh? Aquí a 3 personas haciéndome apaño en la moto. No, te pueda la tensiona. Está muy suelta, pero llega a Bogotá. No, por cogerla. Vale, pero llega a Bogotá, ¿no? No, por cogerla. Bueno, yo tengo aquí una vela. Con la vela llego, ¿no? Trata de tensionarla por acá. Vale, lo voy a intentar. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Cuando estaba llegando a la selva ecuatoriana me di cuenta de que la cadena estaba súper floja. La tensé y a los 10 días se volvió a aflojar. Entonces le pregunté a Moncho, el jefe de venta de mi concesionario en Madrid, Móvil Norte, ¿cuánto dura una cadena más o menos? Y me dijo que según el uso, entre 20.000 y 30.000 kilómetros, pero que en mi caso, más tirando a 20.000 que a 30.000, por el uso que le doy de ir con tanto equipaje, con el off-road y todo eso. Entonces, acepté la realidad de que la cadena está hecha una puta mierda. Y me la traen mis padres a Bogotá. Y le dije a Moncho, ¿qué tengo que hacer para que me dure 1.400 kilómetros y Agustín llegue vivo a Bogotá? Y me dijo 3 cosas. 1, que esté bien lubricada. 2, una conducción prudente, no brusca. Y 3, que pusiera una vela. Y la vela la llevo aquí conmigo. No la llevo encendida porque salgo ardiendo. Pero la llevo. Yo creo que es la parte más importante de las 3 que me dijo. Así que Agustín Hostos y tribu una vez se encomienda más a todos los dioses habidos y por haber, al gran espíritu, a los pequeños espíritus, a los santos y a las vírgenes y a todo aquello que dé suerte. Vamos a ver si llegamos hoy a Armenia, que yo pensaba que era un país de la época postsoviética, pero también es una ciudad en Colombia. Hay una relación muy curiosa con el tema de que la cadena esté poco tensa, y es que a menor tensión de la cadena, mayor tensión del conductor. Eso es cierto. Porque no sabes en qué curva se te va a salir y te despides de esta tierra, de este plano, de esta realidad que nos ha tocado encarnar. Bueno, que ya estoy divagando. Adiós. Hasta luego. Kanata canto, itimiri kuma.
hemos llegado casi. Buenos días. Pues hemos llegado a Armenia. Tengo que buscar un taller para tensar la cadena y cambiar la pastilla del freno trasera. Que lo que decía, que el clima afecta un montón. Colombia es eléctrico, está todo en movimiento, está todo muy vivo. Hay un montón de escenas como esta y el machete que lleva el compadre ahí en el bolsillo. Yo quiero bailar toda la noche, baila, 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 la, 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 la. Sí, mejor bailar toda la noche que besar el suelo. Y es que Colombia es tierra viva para bien y para mal. Y dentro de las ciudades es costumbre ver escenas de motociclistas en el suelo, lo cual me hizo recordar algo muy importante. Alegría, alegría, que la vida son 2 días. Cañuno llama lo que le va. Yarabi, Janfa Maninde, Kanani Janfa, Yarabi.